Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Episodio subvencionado por el Área de Igualdad de la Diputación de Cádiz. Episodio 16. Eduquemos en igualdad. Te doy la bienvenida a Educa sin rodeos, un podcast dirigido a familias y a profesionales del sector donde hablaremos sobre educación de una manera clara y directa. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas un día más a Educa sin rodeos. En esta ocasión tengo la enorme suerte de poder decir que vamos a hablar de un proyecto que ha tenido lugar. Hoy estamos grabando en directo, estamos a sábado 30 de noviembre y justo ayer acabamos de terminar la ejecución del proyecto que llamamos Eduquemos en Igualdad y que ha consistido en varios talleres de manera gratuita para las familias y profesionales del sector que quieran acercarse, informarse y formarse sobre la coeducación, sobre educación en género. En primer lugar, y como materia común a todos los talleres que impartimos, vamos a empezar con un pequeño cuento. Un padre va con su hijo en coche camino a Cádiz. Justo antes de llegar a Cádiz tiene un accidente de tráfico, un choque frontal y el padre muere instantáneamente. El hijo está en estado crítico. La ambulancia lo lleva al hospital. El equipo médico que lo atiende se da cuenta que tiene delante un caso tan complejo que se escapa a sus habilidades, ya que el equipo no es experto en esta situación en particular. En Sevilla, sin embargo, saben que hay una eminencia grandísima que es especialista justo en lo que necesita el accidentado para salvar su vida. Así que deciden hacer una llamada de teléfono y comentarle lo sucedido. Además, le proponen que venga a Cádiz para ayudar con la operación. Tras hora y media de camino, la eminencia llega y tras valorar la situación, el equipo médico le pregunta: ¿está usted en disposición de salvarle la vida al chico? A lo que la eminencia responde: claro, ¿cómo no voy a estarlo? Si es mi hijo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Tienes alguna respuesta? Te dejo un momento más para pensarla. Con este pequeño enigma comenzábamos todos los talleres de género simplemente por hacer una reflexión. Muchas familias en mi entorno y donde yo hacía este tipo de preguntas siempre comentaban: es que tienen dos padres, que hay una infidelidad por parte de la mujer, que si había otro coche, y ya te digo que giros de guión que ni en Hollywood. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad tan machista que ni siquiera nos ha dado por pensar que la eminencia puede ser una mujer, su madre. Y bueno, me gustaba empezar siempre con este pequeño enigma porque retrata muy bien lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Y para seguir en este hilo y para seguir incidiendo en esta idea, voy a contar, si me permites, otra pequeña historia. Hay 5 monos en una jaula para un experimento científico y dentro de la jaula hay una escalera, unos plátanos colgando del techo y a su vez también
pues unas alcachofas medidas antiincendios por la que sale agua fría en caso de que se accione un botón. Y evidentemente en el momento en el que el primer mono que entra en la jaula ve los plátanos, se dispone a subir la escalera, pero en ese momento los científicos pulsan el botón y salen millones de chorros de agua congelada para los monos. Los monos evidentemente se asustan, no saben lo que está pasando, se arrinconan contra las esquinas de la jaula y contra la pared, y evidentemente no van a coger los plátanos. Esto sucedió en varios intentos hasta que ya los monos ni siquiera intentaban subir por la escalera para coger los plátanos. El experimento continuó y en esta ocasión sacaron a un mono de la jaula e introdujeron a un mono nuevo. Este mono, tal como entró en la jaula, evidentemente e inmediatamente fue a coger los plátanos. ¿Qué es lo que pasó? En este caso, los demás monos, los 4 restantes que se habían estado desde el principio, le pegaron, le empujaron, le mordieron, hicieron todo lo posible para evitar que el mono intentase siquiera alcanzar la escalera, porque sabían qué es lo que pasaba. Así que volvieron a quitar otro mono e introdujeron a un mono nuevo, y este volvió a repetir el mismo patrón. Intentó alcanzar los plátanos, pero volvió a recibir un linchamiento por parte de todos los monos, incluido el que había entrado de nuevo. Y así se sucedió el experimento. Iban quitando monos del experimento inicial e iban introduciendo monos nuevos. Y llegó el momento en el que en la jaula ya solo había monos que no habían experimentado de primera línea las consecuencias reales del experimento, pero ningún mono se atrevió a subir a coger los plátanos nunca más. Y tanto como la anécdota, la historia al principio y este relato final, ¿no? Me gusta concluirlo porque esta es la idea que reforzaremos en todos los talleres de género. Y digo lo siguiente, ¿no? Que no estaremos repitiendo porque alguien algún día lo dijo o alguien algún día hizo. Y que lo hacemos sin pensar, como monos, sin cuestionarnos nada. Y es que hablar de educación en género es hablar de todos aquellos aprendizajes que tenemos en capas muy, muy internas, en capas muy profundas, y que cuando actuamos en piloto automático hacen que nuestros principios y nuestros valores educativos salgan a la luz aquellos que están más asentados. Y para hablar de educación en género es necesario sacar todas aquellas situaciones cotidianas para ponerlas encima de la mesa y reflexionar sobre ellas. Y de eso consiste todos los talleres en género. Y vamos a empezar por el primero. Y el pasado viernes 8 de noviembre a las 5 de la tarde en el CEIP Reyes Católicos tuvo lugar nuestro primer taller, Claves para educar en igualdad desde la infancia. Evita que tu hijo o hija forme parte de la violencia de género. Y empezábamos también todos los talleres con una breve introducción y empezamos a distinguir entre sexo y entre género. El sexo es aquello que ya viene dado en función de nuestro aparato reproductor y de las características sexuales secundarias, mientras que el género se usa para los roles sociales basados en el sexo de la persona y de ahí proviene el concepto de rol de género o la identificación personal, y ahí viene el concepto de identidad de género. Y lo importante es que el género es algo aprendido y no es algo innato, ¿no? ¿Y entonces qué es la educación en género? Bueno, pues hablábamos que la educación en género es
es estar atento precisamente a todas esas situaciones y contextos que se dan de situaciones de aprendizaje y ver cómo la vamos a resolver desde una perspectiva de género, ¿no? ¿Y por qué es necesaria? Bueno, es necesaria porque partimos de que en este año 2019 50 mujeres han sido asesinadas, 1026 asesinadas desde 2003, que se introdujo la ley de la violencia de género y empezaron a contabilizarse. En la provincia de Cádiz, en el año pasado 2018, más de 4.000 denuncias se hicieron a causa de violencia de género. Estos datos, evidentemente, no son plato de buen gusto. Es verdad que hace 100 años estábamos peor, es verdad que hace 200 también, pero a mí se me antoja insuficiente, será porque soy muy impaciente, y estos datos, evidentemente, algo estamos haciendo que tenemos que cambiarlos, ¿no? Si hablamos de educación en género, ¿cuáles serían los objetivos que perseguimos, ¿no? con este trabajo, ¿no? ¿Qué vamos a conseguir? Bueno, yo digo que hay que trabajar siempre en 3 ejes. Queremos igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero evidentemente queremos también igualdad de oportunidades e igualdad de responsabilidades. Creo que habría que trabajar como en estos 3 pilares, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues yo digo siempre que tenemos que saber cuáles son los mecanismos de aprendizaje por el cuales los niños y las niñas están aprendiendo, ¿no? Si sabemos cómo los niños y las niñas aprenden, podemos saber cómo enseñarles. Y voy a nombrar algunos de estos mecanismos. Sabemos que los niños y niñas aprenden por imitación, lo cual significa que vamos a ser sus modelos de aprendizaje. Los niños y las niñas aprenden por repetición, porque sabemos que a base de repetir mucho vamos a crear hábitos y rutinas. Sabemos que aprendemos a través del juego, con los juguetes, qué tipo de juegos hacemos, aprender por ese error y por socialización. Hoy voy a destacar mucho el tema de si educamos, queremos saber las claves de la infancia. Voy a hablar mucho de la imitación, y de la imitación centrándome mucho en el lenguaje, porque el lenguaje es aprendizaje, y entonces el lenguaje va a contribuir en la forma en la que estamos aprendiendo, ¿no? Bueno, ¿cuándo habría que hacer este trabajo de la educación en género? Bueno, pues yo digo siempre que hay que hacerlo antes, o mi propuesta es hacerlo antes de la adolescencia, porque sabemos que a partir de la adolescencia los padres, las madres, la familia, el entorno cercano ejerce un papel de socialización muy fuerte, y por eso es muy importante el trabajo de la familia. Pero sabemos que a partir de la adolescencia ya no tiene tanto impacto, y entonces yo siempre digo que nos toca remar a contracorriente. ¿Por qué? Porque sabemos que si no hacemos nada y los dejamos todos a libre albedrío, la educación en género que va a recibir nuestro hijo o nuestra hija será y formará parte de una educación machista, puesto que esta es la sociedad que tenemos. Hoy vamos a hablar mucho de generalización, aunque no me gusta, pero es verdad que tenemos un patrón común y sabemos que vivimos en una sociedad bastante machista, con lo cual no podemos dejar a libre albedrío la educación en género de nuestros hijos y de nuestras hijas, porque si no, se convertirá en una persona con valores y principios machistas. Así que nos toca ir a contracorriente. Bien, y vamos a desgranar muchas situaciones de las que estuvimos hablando en los talleres, por si no has podido acudir, por si te perdiste una parte, por si viniste a uno y no a otro. Y vamos a empezar a hablar ya de la educación en la infancia, ¿no? Las claves para educar en la igualdad y evitar que nuestro hijo forme parte de la violencia de género. Y voy a poner encima de la mesa situaciones muy claras, muy concretas del día a día, cosas prácticas sobre cómo las resolvemos. Voy a hacer preguntas al aire, que en los talleres pues se estuvo debatiendo, se estuvo hablando sobre estas situaciones, pero hoy simplemente voy a dejar esta pregunta en el aire para que tú vayas respondiendo. Yo digo
que antes del nacimiento ya estamos educando en género. ¿Eso cómo es? Bueno, pues porque desde que una pareja está embarazada y va a tener un bebé, prepara una ropa, prepara una habitación, y es muy común llegar a la tienda y que te digan ¿de niño o de niña? ¿Vas a comprar esto o no? ¿Los zapatitos azules o zapatitos rosa? ¿No? Gorro azul, gorro rosa, ¿qué ropa le vas a poner? Bueno, pues desde ese momento ya estamos educando en género. Así que la pregunta que te hago es que desde antes del nacimiento o desde que era un bebé, ¿qué ropa has elegido para tu bebé? Después, otro elemento para cuestionarse educación en género desde la infancia es sobre quién recae los cuidados del bebé. ¿Recae más en el papá? ¿Recae más en la mamá? ¿Hay equidad? ¿Hay igualdad? ¿No hay igualdad de responsabilidades? Otra pregunta que te hago es, en el mundo laboral, ¿quién se queda en casa al cuidado de los hijos en caso de que se pongan enfermos o en el caso de que uno de los dos quiera trabajar o los dos trabajen? Hablamos de los estereotipos. ¿Quién sacrifica su futuro profesional en pos del cuidado de los hijos? ¿Y la vida social? ¿Cómo nos sentimos, ¿no?, como mujer si hacemos el mismo trabajo que un hombre y solo por el hecho de ser mujer nos vemos discriminadas, ¿no? Esta sería otra cuestión, ¿no? ¿Quién acude a las reuniones del cole, a las actividades extraescolares o escuelas de familias? ¿Quién está presente en los grupos de WhatsApp? Yo siempre cuento aquí una anécdota como maestro de educación infantil y siempre digo que es que cada año tengo que ganarme, como siempre evidentemente y como todo el mundo, a las familias cuando trabajo con los niños y con las niñas. Pero especialmente por el simplemente hecho de ser hombre y que trabajo en el primer ciclo de infantil de 0 a 3 años, sí recibo y percibo situaciones de discriminación simplemente por el hecho de ser hombre, ¿no? Y me realizan preguntas del tipo: ¿y tú te vas a quedar solo con todos estos niños? ¿Y no viene nadie a echarte una mano? ¿Y tú vas a saber cambiar los pañales? ¿Y tú le vas a dar el biberón? ¿Y tú le vas a dar de comer? Este tipo de cuestiones que hago 500.000 veces al cabo del día durante muchos años, ¿no? Entonces, quiero decir simplemente con esto que entiendo perfectamente esta discriminación y este machismo que hay y que están recibiendo las mujeres desde en todos los trabajos, en todas las clases sociales, en todos los roles que desempeñen, porque es que qué duro es levantarte y que simplemente te estén discriminando simplemente por el hecho de ser mujer, ¿no? Así que aquí está mi solidaridad con todas vosotras y intentemos construir un mundo mejor para que nuestros hijos y nuestras hijas no tengan que vivir en esta situación, ¿no? Otra cuestión que hablamos es si nuestro hijo o nuestra hija se pone enfermo o enferma, ¿quién acude al centro médico, ¿no? ¿Quién se queda al cuidado del niño cuando está enfermo? ¿Quién se pide los días en el trabajo, no? Ya lo hemos dicho antes, ¿no? Bueno, también estuvimos hablando de las tareas del hogar, que bueno, que es un tema que está como muy manido ya, pero bueno, hay que sacarlo, no lo voy a explicar. Otro tema estuvimos hablando también, son las mochilas del colegio, porque las mochilas del colegio también educan. Si fuerais a cualquier perchero o cualquier perchero de cualquier clase de vuestros hijos o vuestras hijas, o si os enseño una foto o si ponéis perchero escolar en Google y encontráis una foto, podríais decir con muy poco margen de error si la mochila que estáis viendo pertenece a un niño o a una niña. Probablemente sí. ¿Por qué? Porque ya estamos en el camino. Entonces, pues, con las mochilas también se educa. ¿Quiere decir esto que porque yo le compro una mochila a mi hijo de superhéroes masculinos fuertes o una mochila de princesas indefensas, hipersexualizadas a mi hija, significa esto que entonces ya va a formar parte de la violencia de género? No. Significa que esto es una gota más que tengo que estar pendiente de ver cómo voy a resolver.
Estuvimos hablando también de eso, bueno, pues de las ropas que hemos dicho, de las diferentes ropas. Estuvimos hablando también de cuando vamos a un restaurante, por ejemplo, o estamos comiendo en casa, quién se encarga de estar pendiente de si mi hijo o mi hija es pequeño, de estar pendiente de darle de comer. Estas preguntas son importantes. ¿De qué forma nos dirigimos a los niños o a las niñas de cara a ensalzar esos valores, esos principios educativos, ¿no? Si eres un niño tienes que ser fuerte, no mostrar tus emociones. Si eres una niña tienes que estar al cuidado de los demás, tienes que ser sumisa, tienes que obedecer sin rechistar, todo este tipo de cosas. ¿Con qué tipo de lenguaje nos dirigimos a nuestros hijos, a nuestras hijas? ¿Quién tiene la custodia habitualmente en caso de divorcio de una pareja? ¿Quién normalmente está al cuidado de los mayores y de las personas mayores, tanto abuelos como abuelas? ¿Quién ejerce ese papel, esa igualdad de responsabilidades? Cuando estamos conduciendo nuestro coche, ¿quién conduce? Papá, mamá, y los dos. Aquí en este caso, pues bueno, las familias monoparentales o las familias que tengan dos papás y dos mamás, aquí pues no estamos, no repercute en este sentido, ¿no? Pero si hay una familia formada por un papá y una mamá, si conduce siempre una misma persona, conduce otra, ¿quién se queda aparcando y dando vueltas al coche mientras que la otra persona sube con el niño que se ha quedado dormido? ¿No? Sería una pregunta importante. Otro ejemplo que poníamos es ¿qué método de lectoescritura ha aprendido o está aprendiendo tu hijo a leer y a escribir? ¿No? Es Letrilandia, ¿no? Aquí tengo delante una tabla con los roles que desempeñan esto. Tengo que admitir que no he contrastado si esta es actualmente de la que se está hablando ahora, pero en algún momento nos hemos encontrado, por ejemplo, el panadero P, el lechero L, el tesorero D, el jardinero J, el portero Y, el camarero V, el payaso R, el atleta RR, la doble R, vaya, el bombero F, el trapecista Q y el marinero W. Roles y oficios desempeñados por género masculino. Si nos vamos al femenino bueno, Letrilandia es un reino donde cada letra tiene una función que hacer para contribuir a su reino y que todo vaya adelante, y entonces pues cada uno tiene una función. Aquí he leído las funciones generalmente desempeñadas por roles masculinos, pero en los roles femeninos nos encontramos a la señora de la montaña, la M, que no hace nada, la señora del silencio, la S, las gemelas N y Ñ, la doctora T, hay una letra que es la presumida B, la señorita Z, la enfermera C, la mudita H, la enfermera C que cuida de H y por eso es la H, la periodista K, la bibliotecaria G y la pequeña X. Como ves, hay muchísima diferencia y también esto tu hijo lo está aprendiendo, ¿no? Porque entre los roles femeninos nos encontramos, por ejemplo, bueno, una doctora que está bien, una periodista acá, una bibliotecaria está bien, pero luego ya también evidentemente la enfermera, que bueno, que también está bien, pero la enfermera siempre es la que está cuidando de los demás, como hemos dicho antes, sobre quién cuida de los mayores, y evidentemente estamos perpetuando, estamos diciendo que está la presumida B, estamos diciendo que hay una señorita Z, que no sabemos qué es lo que hace, que simplemente es la señorita Z, y porque sí, ya está. La letra única que tiene discapacidad en todo el reino lo desempeña una mujer, que es la mudita H. Y bueno, estas cosas que ya conocemos también y están bastante manidos, ¿no? En las actividades extraescolares, si el fútbol reina, hay niñas también jugando, solo hay niños. ¿A qué actividades extraescolares apuntamos, no? Bueno, esto eran unas de las muchas reflexiones que hacíamos sobre hay que poner encima de la mesa todas estas situaciones para darnos cuenta qué papel estamos jugando, ¿no? en la educación en género desde la infancia.
Y el pasado viernes 15 de noviembre a las 4:30 de la tarde en el CEIP La Inmaculada tuvo lugar la charla, el taller hacia unas navidades en igualdad, juguetes y costumbres que evitan perpetuar roles de género. Bueno, y además de todos los bloques comunes, en este caso nos centraremos en el mecanismo de aprendizaje, ya no solo del lenguaje, sino también de a través del juego, porque hoy vamos a hablar de juegos y juguetes y la importancia, ¿no?, que tiene el juego y el juguete, ¿no? Porque yo siempre digo que cuál es el estado en reposo de un niño y de una niña, ¿no? Tú lo sueltas a un niño en cualquier sitio, que hace, ¿no? Pues busca lo que sea para jugar, porque el niño está programado para jugar, y esto es muy importante, ¿no? Los juegos y los juguetes les sirven a los niños y a las niñas para conocer el mundo, para desarrollar la creatividad, expresar sus emociones, explorar el entorno, aprender a comunicarse, crear vínculos con otras personas, formar su identidad, aumentar su vocabulario, para educarnos en valores y para desarrollar la autoestima. Los adultos estamos condicionando este juego. Esto sería importante, ¿no? Porque si desde pequeños les vamos regalando juguetes, pues aquí está la primera reflexión que hago. ¿Estamos condicionando este juego a priori libre o estamos restringiendo algún tipo de juguete para que ellos no tengan toda esa libertad, ¿no? Pues sería la primera reflexión, ¿no?, que hacemos, ¿no? Poníamos una serie de vídeos, una serie de que nos avivaba el debate, ¿no?, sobre qué tenemos que hacer, ¿no? Y vamos a hablar de los estereotipos, ¿no? En este caso de los juguetes estereotipados, ¿no? Bien, estuvimos poniendo una serie de vídeos y de anuncios televisivos donde todavía hoy, en el 2019, encontramos anuncios claramente dirigidos a niñas y anuncios claramente dirigidos a niños. Tengo que decir que a lo largo del tiempo que hemos ido realizando este tipo de talleres, es verdad que ha habido una mejora sustancial en estos valores y principios educativos y que he tenido que seleccionar y rebuscar un poco entre los anuncios porque ya estamos cambiando estos modelos, pero es verdad que todavía es una minoría. Pero bueno, sí tengo que decir que he visto una ligera tendencia al alza, ¿no? Así que bueno, está bien decirlo, evidentemente, y que estemos mejorando, ¿no? Así que para evitar caer en estos roles machistas de género donde los niños tienen que jugar con juguetes violentos, activos, que promueven el movimiento, y las niñas tengan que jugar con un tipo de juguete más emocional, más simbólico, más de muñecas como tradicionalmente se hacía, tenemos que romper con todo esto. ¿Cuál es la mejor manera de romper? Bueno, pues desde mi punto de vista, y nuestra propuesta es, en este sentido, es que proporcionemos todo tipo de juguetes, ¿no? Tenemos juguetes de juego simbólico, tenemos juguetes juego de lógicos matemáticos que desarrollan la motricidad gruesa y fina, sensoriales, juguetes que están preparados para desarrollar la creatividad, juguetes didácticos, juegos de mesa, muñecos y muñecas, musicales, cuentos cognitivos y, como no podemos olvidarnos de los materiales no estructurados. ¿Qué son los materiales no estructurados? Bueno, pues pueden ser piedras, palos, trozos de madera, cualquier cosa que no tenga definida una función per se y que los niños y las niñas tengan que desarrollar su creatividad para poder jugar con ellos, ¿no? Por hacer mención a uno de los vídeos que estábamos viendo, pues aparecían las típicas casitas de muñecas con anuncios claramente enfocados para los niños y para las niñas. También veíamos anuncios donde se anunciaban pues máquinas de coser para niñas, princesas voladoras para niñas, hadas. También teníamos sets de tatuajes, sets de cambios de ropa, todo esto un poco para las niñas también.
veíamos anuncios que, por ejemplo, anunciaban dinosaurios por control remoto y claramente iban dirigidos hacia los niños, juguetes incluso un poco agresivos. Habría un tren también muy chulo para jugar, y aparecía un niño y su padre montando y jugando al tren, pero no aparecía ahí ninguna niña ni ninguna madre, siempre estaba enfocado al género masculino claramente. También teníamos esos dragones, destructores, voladores, se destruyen estanterías y todo este tipo de cosas que estamos acostumbrados a ver. En este sentido recomendábamos una serie de marcas de juguetes que os voy a dejar en las notas del episodio por si queríamos ver qué tipo de juguetes ofrecen estas marcas, que tienen un poco más en cuenta pues estos valores, estos principios educativos, y que nos ayuda a no caer en los estereotipos de género, ¿no? Pero bueno, en la Navidad no todos son juguetes. Y le dábamos un giro a este taller porque todo el mundo venía pensando en juegos y juguetes, porque así de hecho lo había yo nombrado. Pero yo también quería hacernos reflexionar sobre qué otras situaciones se dan en Navidad en las que nos permitan educar en género. Vamos a reflexionar sobre alguna de ellas, ¿no? Llega la Navidad con las vacaciones de nuestros hijos y nuestras hijas del cole, ¿y quién va a organizar lo que vamos a hacer en las vacaciones? ¿Quién lo organiza? Cuando vamos a una fiesta familiar, Nochebuena, Nochevieja, un almuerzo, ¿quién se encarga de comprar, cocinar? ¿Quién se encarga de poner la mesa? ¿Quién va a una fiesta con, como se suele decir, con todo el mantel por delante, a mesa mantel, ¿no? Y se sienta y no se levanta hasta que se va, y ha habido muchas personas trabajando alrededor, pero que no ha hecho nada? En esto también estamos educando en género, lógicamente, ¿no? ¿Quién trae los platos y sirve la comida? ¿Quién está pendiente de los niños y de las niñas en estos momentos familiares y festivos de Navidad? ¿Quién recoge la mesa? ¿Quién friega los platos? ¿Quién habla con los Reyes Magos? ¿Quién selecciona los juguetes de los Reyes Magos? ¿Quién trae los juguetes de los Reyes Magos? ¿Quién va a aparcar el coche y quién sube al niño o a la niña cuando volvemos de la fiesta y están dormidos? Evidentemente son pequeñas situaciones que vamos a encontrar en Navidad, pero que ahí es donde estamos educando en género también. Así que bueno, quería dejarte esta pequeña reflexión sobre la Navidad. Ayer, viernes 29 de noviembre, a las 5 de la tarde, en el CEIP Carola Rivet, estuvimos con nuestra última actividad. Además de esta que estamos grabando el podcast, que sería la cuarta, tuvo lugar la mesa redonda sobre educación en igualdad y en género. Y bueno, este era un espacio para que, además de volver a recordar algunos de los temas que habíamos visto anteriormente, un espacio donde simplemente hablemos de educación en género. Creo que es necesario crear espacios educativos libres, donde cada familia pueda expresarse qué situación tiene en casa, qué situación vemos en los compañeros y compañeras de al lado, que nos sintamos identificados con nuestras problemáticas, que podamos expresar qué es lo que estamos sintiendo, porque luchamos, hacia qué dirección vamos, y si estamos contentos o no, vaya, con lo que queremos hacer, ¿no? Y yo empezaba a hablar sobre estos temas, sobre una imagen bastante polémica que siempre circula por internet y que a mí me encanta, donde se ve a un niño pequeño con un cartel colgado del cuello, donde se puede leer: para decir ni una menos, hay que dejar de criar princesas indefensas y machitos violentos.
Y es que tenemos muy reciente esta manifestación y esta necesidad de expresión que tenemos y de visibilización de la educación en género y en contra de la violencia machista, y veníamos de esta manifestación del 25N, donde se pueden leer muchas consignas, muchas pancartas, y a mí me apetecía pues traer esta, ¿no? Porque dice mucho de lo que estamos diciendo, ¿no? Que tenemos mucha energía, queremos visibilizar todo esto y concienciar a la población, pero evidentemente no basta con salir a la calle un día, sino que educamos en género todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto, 365 días al año, 24 horas. Y es por esto que me gusta este lema, ¿no? Y para avivar los debates empezamos a hablar sobre qué ropa le comprábamos a nuestros hijos ya en la realidad, ¿no? Y entonces abrimos una página web de una famosa tienda de ropa donde se hace la mayoría de compras de los menores y de las menores, donde podemos leer el siguiente texto cuando nos vamos a la parte infantil, la de ropa infantil. Podemos leer lo siguiente y leo textualmente. Viste y calza a los niños de la casa con prendas y zapatos resistentes que los acompañará en sus andanzas día tras día. Para los más pequeños tenemos una línea de ropa para bebés para morirse de bonita. Y ahora comenzamos. El festín. El festival, que diga. Con nuestros vestidos de niña, tu criatura parecerá una princesita, mientras que tu muchachito le van a encantar nuestras divertidas camisetas para niños. Y esta, familias, es la carta de presentación de muchas de las tiendas donde vamos a comprar ropa. Y es que nos están dirigiendo, nos están creando identidades y nos están haciendo asumir roles de género. No le tenemos que echar todas las culpas evidentemente a las tiendas, sino tenemos que nosotros mirar qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. Continuamos el debate hablando y reflexionando sobre cuál era el papel del hombre en la crianza actual de los hijos, de las hijas, de las personas que estábamos allí en la mesa redonda, ¿no? Y para iniciar el debate pusimos un anuncio de una conocida marca de pañales, un anuncio que sacó a la luz en 2013 y un anuncio que ha sacado a la luz este 2019 para ver si había habido evolución o no. Y evidentemente hemos visto que hay una intención de incluir a los hombres en los aspectos de los cuidados de los más pequeños. Pero en este caso, cuando ponían a un hombre en estos anuncios de marca de pañales, pues se representaban como siempre un hombre torpe, un hombre que no sabía lo que estaban haciendo, y en este caso anunciaban un pañal muy fácil de poner, flexible y elástico, que hasta un hombre podía poner, ¿no? Y ese era el mensaje y que lanzaba el anuncio. Así que estuvimos haciendo una reflexión muy importante sobre qué papel actual en las personas que estábamos allí ejercíamos como mujeres y hombres en la educación de nuestros hijos y nuestras hijas. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿hay igualdad de responsabilidades en la educación de tu hijo y de tu hija? Otro aspecto que además recalcaba en todos los talleres cuando hablamos de familias monoparentales o familias formadas con dos mamás o con dos papás o familias formadas por abuelos, que indistintamente en cualquier situación podemos educar en género y simplemente tienen que vernos a las personas que formemos parte de la educación de sus hijos, ya seamos una, dos, tres o cuatro, las que sean, pues que vean que hagamos todas las cosas que hacemos normalmente en nuestro día a día y que no hay tareas asignadas concretamente a una persona y otras a otra, sino que estas tareas son compartidas y que pueden alternándose, ¿no? Bueno, también continuábamos hablando pues por eso, una frase que encontré en internet por una grafista que hace muchas viñetas divertidas que habla de la educación y de este tipo de situaciones y que
nos adentrábamos ya en uno de los temas bastante espinosos y que leo textualmente. La viñeta decía: ser mamá es sentir que tienes 2 hijos. Y aparece en la viñeta pues una mamá que está dando de comer a un bebé, y mientras el papá va a su rollo, y el papá pues está manchando también, y está manchando toda la mesa al igual que el bebé lo está haciendo, ¿no? Y la cara de la mamá pues es evidentemente de decir, bueno, pues vaya, los 2 que tengo aquí porque el papá no hace nada, ¿no? Y entonces esto es una reflexión que yo quería lanzar a las personas que estamos en la mesa para ver si habían escuchado este tipo de declaraciones o si se sentían identificadas con esto, ¿no? Y evidentemente, pues, como cualquier debate, hay de todas las posiciones. Hay familias que se sentían identificadas, hay familias que no, pero que lo habían escuchado, y evidentemente pues dio lugar a mucho debate. Otra cuestión, y es que entramos en el mundo laboral y preguntábamos si alguna vez habían sentido discriminadas en el trabajo, normalmente pues las mujeres, ¿no?, que estaban allí, ¿no? Y qué tipo de discriminación habían sentido. Y bueno, pues había de todo. Había gente que no había sufrido ninguna discriminación en el trabajo, otras que sí. En entrevistas de trabajo no le preguntaban directamente, pero intentaban sacar si ya tenía hijos, si no, si tenía intención de quedarse embarazada o de tener hijos, ¿no? Y luego pues que había determinados roles dentro de algunos lugares de trabajo que lo desempeñaban las mujeres y otros los hombres. Seguíamos con los debates sobre situaciones y comentarios que hace la gente, por ejemplo, con otras viñetas también muy divertidas. Cuando el papá iba al supermercado con los hijos, se escuchaban comentarios de, oh, mira qué papá más bueno, ¿no? Y cuando iba una mujer, pues le hacían otro tipo de comentarios. Cuando iban al médico, pues, uy, qué bonito, papá te ha pintado las uñas, ¿no? Y cuando iba mamá, pues le decía al médico, mamá, ¿no sabe que esto es tóxico para los niños, no? ¿Cómo cambia el discurso, no? Cuando salían con los amigos, pues entre los hombres, en las viñetas, ¿no?, que veíamos, pues comentaban cosas sobre su ocio, y viñetas con las mujeres que lo primero que hacían era preguntar qué tal están los niños, ¿no? Bueno, todo esto son cosas muy estereotipadas, lógicamente, ¿no? Pero bueno, nos servía como trampolín para reflexionar sobre algunas situaciones. Cuando estábamos en el parque, pues se veía a un papá con el móvil mientras sus hijos estaban en el parque jugando, y comentaban, ¿no?, en esta viñeta a 2 mujeres, fíjate que hay que ver este padre lo bueno que es llevando a los niños al parque, ¿no? Y en la misma situación estaba la mamá en el parque viendo el móvil, y el comentario era, fíjate esta madre que ni siquiera está mirando a los niños, ¿no? Cómo el discurso cambia en función del género a lo que va dirigido, ¿no? Cuando entraba en una peluquería este hombre en esta viñeta, el peluquero le preguntaba, ¿solo cortar, ¿no?, el pelo, ¿no? Y a la mamá le preguntaba, oye, ¿a quién has dejado a los niños, ¿no? Como si fuera ella, ¿no?, la única responsable de todo esto. Bueno, estas eran algunas de las reflexiones importantes, ¿no?, que salían a debate. Y luego entrábamos en el terreno emocional, muy importante. Como los hombres habían sido educados para tener una autoestima y una inteligencia emocional enfocada en la dirección a ensalzar, a ser valiente, a tener esos roles de género, ¿no?, al que no pueden mostrar sus emociones, y sin embargo las mujeres siempre sumisas, débiles, dándoles muy importancia a lo físico, y cómo tenían que estar al remolque del hombre, ¿no? Y entonces pues hicimos esta reflexión, cómo podíamos cortar esto y en qué situaciones se daban este tipo de principios, ¿no? Y bueno, y en un último ejemplo que también estuvimos hablando en nuestros talleres sobre lo que hemos dicho antes de las tareas domésticas, ¿no? Y de cómo todavía tenemos mucho trabajo por hacer, aunque es verdad que ha cambiado bastante. Y bueno, para terminar, no quiero
irme sin de verdad agradecer a los 3 centros educativos que han acogido estos talleres y que han brindado a las familias la oportunidad que gratuitamente acudan a estos talleres de coeducación y educación en género, al CEIP Reyes Católicos, al CEIP La Inmaculada y al CEIP Carola Ribe, por facilitarme tanto y ponernos tan fáciles las cosas para hacer educación en vuestros centros. Así que desde aquí, muchas gracias. Por supuesto, agradecer al área de igualdad de la Diputación de Cádiz esa confianza que ha puesto siempre en nuestra asociación, donde apostamos por una educación de calidad y una formación hacia las familias, porque sabemos que la maternidad y la paternidad nos sobrepasa y necesitamos siempre una guía, un lugar donde acudir, donde escuchar, donde compartir, donde sentir. Y la Diputación de Cádiz siempre ha entendido esto y siempre lo ha puesto en una de sus prioridades. Así que, de verdad, muchas gracias por hacernos llegar de manera gratuita toda esta formación a las familias. Y sobre todo a ti, que me estás escuchando, 45 minutos de podcast. Tengo palabras infinitas para agradecerte que estés ahí, que sé que llevo mucho tiempo sin grabar, pero que sé que estás ahí día tras día, veo cómo suben los números de audiencia y de verdad que estoy muy contento con todos vosotros que me escucháis, que sé que nada más que publique este episodio ya voy a tener varias reproducciones. Así que bueno, si no pudiste venir, aquí te dejo un amplio resumen de todas las cosas que estuvimos hablando. Si viniste, pues también qué bueno que puedas recordarlo y compartir todo esto. Y quiero de verdad que me dejes tu comentario, quiero que me digas cómo haces la educación en género, qué situaciones te cuestan más, qué situaciones son más fáciles. Así que nada, muchas gracias. Esto ha sido todo. El programa Eduquemos en Igualdad, subvencionado por el área de igualdad de la Diputación de Cádiz, y te veo en el próximo episodio. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Muchas gracias de verdad por escucharme. Mi nombre es Javier González, soy maestro de educación infantil, psicopedagogo y fundador de la asociación AEFAM, una entidad sin fin lucrativo cuyo objetivo principal es el de acompañar, asesorar y apoyar a las familias en la educación de sus hijos y de sus hijas. Si necesitas formación, asesoramiento o quieres colaborar con nuestra asociación, pásate por nuestra página web aefam.org o escríbenos un email a info@aefam.org. Y hasta aquí el episodio de hoy. En el próximo programa hablaremos, ya sí que lo tenemos pendiente, sobre el tema de comedores escolares y alimentación saludable. Y como siempre decimos, no estás solo, no estás sola, nosotros te acompañamos en la asociación AEFAM y estabas escuchando Educa sin rodeos. Muchas gracias. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrolage en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts.